al doctor Camilo Guzmán. Él es director ejecutivo de Libertank. Es administrador de negocios, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado y de la Universidad de Columbia. Máster Políticas de Queen Mary University of London, quien a través de su ponencia nos hablará sobre la nueva realidad empresarial y social. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos y a Copy por esta invitación, estar aquí y conversar con ustedes esta media horita sobre la nueva realidad económica, empresarial y social, los retos y desafíos de Colombia. Ya me presentaron, yo soy Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, un tanque de acción y de pensamiento que se fundó en Medellín el año pasado, pero que tiene incidencia nacional y del cual ahorita más adelante les contaré un poco. Hoy quiero que hablemos entonces de los retos y desafíos en esta nueva realidad empresarial que tiene Colombia, y lo quiero dividir, digamos, en tres problemas o tres retos que enfrentan hoy ustedes como empresarios. La primera es una preocupación grande de la percepción que tienen los colombianos sobre cada uno de ustedes como empresarios y sobre los empresarios en general. Luego quiero que hablemos un poquito sobre las dificultades producidas por las decisiones que han tomado los gobernantes para poder enfrentar la pandemia, que ustedes las conocen muy bien, pero eso va sumando, digamos, a una especie de tormenta perfecta en la que nos encontramos hoy desde el sector empresarial. Y por último, hablar un poco de un tema muy importante, que es cómo está Colombia en materia de libertad económica y los retos que tenemos para tener mayor libertad económica, entendiendo además que es a través de mayor libertad que vamos a poder salir adelante y recuperarnos rápidamente de esta crisis. Pero hablando entonces un poco de la imagen de los empresarios. Seguramente muchos de ustedes conocen esta gráfica. Esta es la encuesta de Inbamer Gallup, que la última se publicó en octubre de este año. Como ustedes pueden ver, en diciembre del 2019, que fue el momento incluso que creamos el Libertank, la imagen desfavorable superaba la favorable. Luego en la pandemia ha venido mejorando, pero en el último mes otra vez la imagen desfavorable empieza a tener una imagen desfavorable creciente, y eso, digamos, preocupa. Ahora, si empezamos a mirar en otras encuestas y otros estudios, por ejemplo este de FTI Consulting, ¿cuánto confían y qué opinan los colombianos sobre los empresarios? Vemos una preocupación grande, y es que el 60% de los colombianos o confían poco o no confían en sus empresarios. Y eso nos lleva, digamos, a unas profundas reflexiones de qué debemos hacer para que rápidamente vuelvan a confiar los empresarios, qué estamos haciendo mal. Y cuando nos preguntamos qué estamos haciendo mal, encontramos la segunda gráfica, la de la mano derecha, y es que hoy vemos que lastimosamente los colombianos perciben que en el mundo empresarial hay mucha corrupción, y un tema más preocupante, y es que, bueno, en este caso, la mitad de los encuestados perciben que los empresarios suelen incumplir las normas. Ahí hay un reto muy importante que tenemos para mejorar rápidamente esta percepción. Pero esto, digamos, de todo esto es uno de los temas que más nos preocupan y que más nos preocupan a nosotros en Libertank, y que más les debería preocupar a ustedes también como empresarios, para empezar a pensar cómo logramos revertir un poco esta mala imagen. Porque si esta mala imagen se mantiene, esto lo que va a hacer es que en algún momento, digamos, algunos populismos que van en contravía de la empresa privada puedan tener éxito, y adicionalmente que sea muy difícil el trabajo de ustedes con sus colaboradores, proveedores y clientes, porque hay una relación de desconfianza, y eso puede terminar afectando muchísimo además los ingresos y la economía en general. Entonces, uno de los temas que más nosotros nos preocupa dentro de Libertank es cómo se comportan las redes sociales, que especialmente en esta pandemia, aunque antes ya venía haciéndolo y acabamos de verlo en la presentación de Google, las redes sociales son el escenario donde se está dando el debate nacional en este momento, donde se están generando las conversaciones. Es importante saber cómo se comportan las redes sociales o los usuarios de las redes sociales frente a los empresarios. Y aquí, como vemos en esta tabla, este es el número de publicaciones, número de impresiones e interacciones más o menos en promedio al mes en Colombia. El número de impresiones en una red social es el número de veces que alguien ve una publicación. Número de impresiones de publicaciones por empresa es de aproximadamente 36 millones al mes en promedio. Y de antiempresa, de publicaciones que van en contra de las empresas, que dicen que los empresarios son explotadores y demás,
más o menos tienen 94 millones de impresiones al mes. Pero el número es peor cuando hablamos de interacciones, que son el número de veces que las personas comparten, comentan, le ponen like y demás a una red social. Y este, digamos, es un indicador más importante porque demuestra el comportamiento real de una persona frente a una publicación. Si en realidad la persona no solamente la ve, sino que le gusta, pues va a tener algún tipo de interacción con ella. El número de interacciones de publicaciones pro empresa, esto también incluye, además de todas las publicaciones que cada uno de ustedes hace en publicidad y demás, que podría ser consideradas pro empresa también, es de 32.000 más o menos en promedio, de antiempresa es aproximadamente 433.000. Entonces ahí, como vemos, tenemos un reto gigante en materia de redes sociales, porque hoy en Colombia están inundadas, en el buen sentido de la palabra, pero están inundadas de contenido en contra de la empresa privada. Entonces ahí ya vamos viendo que tenemos un primer elemento de esta nueva realidad que nos lleva a una profunda reflexión, y es cómo nos están viendo como empresarios los colombianos. Hay una desconfianza, hay una imagen desfavorable que viene creciendo, pero además que se comporta de manera muy voluble y no debería ser así. Y adicionalmente nos ven que los empresarios fácilmente pueden caer en temas de corrupción y incumplir las normas, y adicionalmente en redes sociales hay una gran cantidad de contenido que está teniendo mucho éxito en contra perdón, de las empresas privadas. A eso se suma, para ir armando esa tormenta perfecta, el segundo elemento, que ustedes lo conocen muy bien, y es cuáles son los problemas que nos está dejando la pandemia. Ayer vimos la última publicación del PIB, que en el tercer trimestre disminuyó en un 9%, 8.1% en el año corrido, cuando se compara de enero al tercer trimestre de este año versus el año anterior. Los sectores más golpeados, obviamente, son aquellos que fueron afectados duramente por las cuarentenas, las de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, las de construcción, comercio del por mayor y el por menor, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras. A unos que no les ha ido tan mal, y digo que no les ha ido tan mal porque eso tampoco quiere decir que les haya ido bien. Tema de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros. Esta pandemia también nos deja pues unos retos gigantes en materia de desempleo que se conectan mucho a lo que voy a mencionar ahorita, por eso los menciono. Ustedes vieron la última cifra de desempleo, el 15.8% de septiembre, aumentó el 5.6% frente al mismo periodo del año anterior, 17.5% en el tercer trimestre, 6.9% frente al mismo trimestre del año anterior, con una preocupación gigante, y es que hay un desempleo mayor en mujeres que en hombres. ¿Dónde más empleos se han destruido? El tema de alojamiento y servicios de comida, otra vez el tema de economía naranja, de actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, de actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros, y a quienes no les ha ido tan mal, el tema de explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, o sea, que servicios públicos, y el tema de agricultura, que no le ha ido tan mal, pero sí pues sí, ha tenido un impacto también importante en destrucción de empleos. Entonces, entendiendo estos dos problemas que vemos, el primero, el tema de qué están pensando los colombianos de cada uno de los empresarios, y eso sumado a las consecuencias, digamos, de las decisiones que tuvieron que tomar los gobernantes para enfrentar la pandemia, de cuarentenas estrictas y demás. Nosotros en Libertank respondemos fácilmente la pregunta cuando nos preguntan qué necesita Colombia. Pues Colombia necesita más y mayor libertad económica. Y como aquí estamos hablando de nuevas realidades, aquí nos queremos invitar a que nos imaginemos una nueva realidad para Colombia. Esperemos hablando primero, ¿qué es libertad económica? La libertad económica es la facultad que tiene cualquier persona de producir, intercambiar y consumir cualquier bien y servicio de forma voluntaria y sin restricciones, o con las menores restricciones posibles. Ahora, ¿por qué es importante? Y esto es un tema bien importante, porque aquí es donde los quiero invitar a soñar. Y cuando hablamos de la nueva realidad, aquí es muy importante que nos empecemos a imaginar qué podemos ser y qué tipo podemos ser. Aquí vemos dos gráficas importantes. La primera a la izquierda es la que compara el índice de libertad económica, que además es un indicador que cada año publica, después de una investigación muy seria, la Heritage Foundation, que es uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos, y cada año publica su índice de libertad económica. Aquí podemos ver los países
con mayor libertad económica o el grado de libertad económica y el PIB per cápita de cada uno de ellos. Cada uno de los países son puntos azules y lo que podemos ver aquí es que entre mayor libertad económica tengan los países, mayor es su PIB per cápita también. Adicionalmente, el segundo gráfico a mano derecha, que es bien importante también, los países con mayor libertad económica tienen mejor calidad de vida. Su índice de desarrollo humano es en promedio de 0.934, es un indicador que se mide entre 0 y 1 en los países más libres, mientras que los países que ellos consideran represados, entre los que está, por ejemplo, Venezuela, Corea del Norte y demás, tienen índices de desarrollo humano del 0.603 en promedio. Entonces, entre mayor libertad económica haya, mejor le va a los países en materia de calidad de vida de sus habitantes. También si lo comparamos el tema de libertad económica con el progreso social, aquí vemos cuando se hace el índice de progreso social, los países, como ustedes pueden ver, entre mayor libertad económica, ahí se ve más la tendencia, tiene mayor progreso social. Adicionalmente, y además eso está muy bien relacionado, porque los países con mayor libertad económica tienen mayor gobernanza democrática, es mejor, funciona mucho mejor, es decir, funciona mucho mejor la democracia. ¿Por qué? Porque la libertad económica es una condición sine qua non para las libertades individuales. Pueden existir libertades económicas sin libertades individuales, pero no puede existir libertades individuales sin libertades económicas. Y hay casos, como en el caso de China, por ejemplo, donde hoy no hay mayores libertades individuales, pero hay algo de libertad económica, pero eso está obligando a que cada vez más haya mayores libertades individuales. Entonces, por eso es tan importante este tema. Ahora hablemos del tema de pobreza. Aquí vemos un poco el promedio de cómo ha venido aumentando el promedio del índice de libertad económica a nivel del mundo, que en el 95 estaba en 57.6, en el 2020 61.6, y eso cómo se compara en cómo ha venido aumentando el PIB global, en trillones de dólares de 2010, de 39.2 en el 92, 82.6 de 2018, y cómo eso también se ha visto en la disminución de la pobreza, pasando del 34% al 10% de la pobreza mundial. Entonces, aquí volvemos a la misma conclusión. Entre mayor libertad económica tengan los países, mejor calidad de vida tienen, más se disminuye la pobreza. Y adicionalmente dos temas importantes, y esto digamos es un poco más lógico, pero hay mucho más dinamismo empresarial en los países con mayor libertad económica y hay mucha más innovación. A esto se le suma además que los países con mayor libertad económica del mundo tienen mejores índices o se desempeñan mejor en el índice de desempeño ambiental. Entonces, ahí volvemos a lo que les decía ahorita. ¿Cuál debe ser la nueva realidad empresarial de Colombia después de la situación en la que estamos después de esta pandemia y adicionalmente teniendo un peligro que tenemos por la imagen desfavorable de los empresarios? Pues necesitamos mayor libertad económica, entendiendo que entre mayor libertad económica tengamos, más rápidamente y fácilmente, probado por la evidencia, como les acabo de demostrar, podremos salir de la crisis, pero adicionalmente vamos a mejorar más rápidamente la calidad de vida de las personas y eso va a hacer también que la gente termine confiando más en las empresas y entendiendo que el camino que necesitan los países, como lo han hecho los países exitosos, es a través de la libre empresa. Los países exitosos han construido un consenso muy importante alrededor de la importancia que tiene la libre empresa para el progreso de sus sociedades. En Colombia hoy ese consenso todavía no lo hemos logrado construir, todavía no se consigue. Y ahorita les cuento cómo podríamos lograrlo, pero necesitamos caminar hacia allá. ¿Pero cómo se camina hacia allá? Dando resultados y mostrando resultados. Ahora sí hablemos cómo está Colombia en materia de libertad económica, que es un tema bien interesante, que además también nos muestra un poco de nuestra realidad, porque ahí ya ni siquiera era nueva realidad, sino también la realidad que teníamos antes de la pandemia. Colombia, ustedes ven en esta gráfica, ocupa el puesto 45 entre 180 países que miden en esto. Colombia es considerado un país moderadamente libre, pero por encima de él hay países como Azerbaiyán, Tailandia, Malta, el norte de Macedonia, Botswana, Kazajistán y Rumania, que seguramente muchos de ustedes nunca se hubieran imaginado que tuvieran mayor libertad económica que Colombia. Colombia tiene un puntaje del 79.2, que está un poco superior al promedio mundial, pero que nos hace, digamos, darnos debates importantes.
Es importante además mencionar que Colombia en el año 2016 estuvo en la lista de los países libres. Encima digamos, de esta categoría hay dos más, libres o mayoritariamente libres y libres. Colombia estuvo en el país de los mayoritariamente libres durante 2 años y luego volvió a caer a esta lista. Viene mejorando, pero todavía tiene unos retos bien importantes que vamos a analizar a continuación. Ustedes pueden ver, aquí está la posición de Colombia cuando se compara. Colombia es el 4º país de América en el índice, obviamente superado por Estados Unidos, Chile y Canadá, pero el país en América Latina, digamos que primero está es Chile y además está por encima de Estados Unidos. De pronto con esta nueva constitución pues hay algunos riesgos de que esto se deteriore, pero tenemos que aprenderle mucho a ese país en materia de libertad económica para poder llegar algún día, ojalá, a estar en el top de los países que están en verde. Y aquí el tema importante, y es que ustedes ven en América no hay ningún país que sea considerado como libre o absolutamente libre, es decir, que tenga un puntaje entre 80 y 100. Y eso, digamos, también es un debate que queríamos hacer como región. Hay países pues más graves que otros, Venezuela, Cuba y Bolivia obviamente están en los últimos lugares, no solo en América, sino también en el mundo. Hay unos temas importantes de alertas, porque son países que son mayoritariamente no libres, como Argentina y Brasil, y Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay están como en el mismo nivel, igual que México y los países, digamos, de Centroamérica y del Caribe, pues están ahí, digamos, en posiciones además que fácilmente pueden bajar a ser países que no son libres. ¿Cuáles son los retos que tiene Colombia o en qué le va mal? Que esto es bien importante para que podamos identificar cómo podemos salir, digamos, de este problema. Colombia tiene retos en el tema de eficiencia en la justicia. Hoy tenemos una justicia que no le da garantías a los empresarios porque o tiene grandes escándalos de corrupción o a veces da algunos vicios de estar politizada o, que es lo peor de todo, no busca, digamos, por mantener unas reglas de juego claras para que la inversión y el empresario puedan tener estabilidad y garantías y seguridad judicial en Colombia. Segundo está el tema de corrupción, que no vale la pena aquí mencionarlo, cada uno de ustedes conoce muy bien ese problema, que es un tema que tenemos que trabajar muy duro desde el sector privado también para combatirlo, entre otras cosas, porque como vimos ahorita, muchos colombianos perciben que muchos empresarios pueden caer rápidamente en corrupción, pero hay que empezar a cambiar esa percepción y la mejor forma de cambiarla era a través de ejemplos y de actividades concretas para hacerlo. Tercer punto, el tema de derechos de propiedad. Colombia es un país que todavía no tiene mayor respeto a los derechos de propiedad. El debate de derechos de propiedad en Colombia todavía no se da con firmeza y ocurren cosas que son bien preocupantes en esta materia, de proyectos de ley, por ejemplo, que cada determinado tiempo se presentan, que pueden minar los derechos de propiedad en Colombia. Uno de ellos, por ejemplo, fue ese presentado por la Universidad Nacional que busca modificar el Código Civil y el Código de Comercio, que tenía unos temas bien preocupantes en materia de derechos de propiedad. Y eso se ve sobre todo muy duro, el tema de violación de derechos de propiedad en la Colombia rural, donde fácilmente a una persona le pueden quitar sus bienes simplemente a través de invasiones y demás. El cuarto, que además nos sorprendió porque apareció en este indicador de este año, el año pasado no aparecía, el tema de libertad financiera, a pesar de que Colombia viene aumentando mucho en temas de inclusión, todavía necesitamos más y más bancos y entidades financieras para que compitan entre ellos y cada vez los colombianos puedan acceder a mayores, digamos, opciones de financiación. Seguramente, estoy 100% seguro que muchos de ustedes, si no es la mayoría, pues tuvieron muchos inconvenientes en esta materia en la pandemia, cuando algunos bancos le cerraron las puertas y otros le cerraban y al final quedaban pues casi que maniatados para poder enfrentar y tener algo de caja para poder enfrentar los retos que nos deja la pandemia. Y por último, que es quizás uno de los más importantes, que además es uno de los temas importantes de los que tenemos que hablar y los que tenemos que poner en la agenda, es el tema de carga fiscal. Y aquí me refiero a esto. ¿Qué pasa cuando Colombia se compara con los países más libres? Vamos a compararnos con el país más libre del mundo en materia de libertad económica, que es Singapur, y con el más libre de América Latina, que es Chile. La tasa tributaria total, que es un indicador que publica el Banco Mundial,
que es el porcentaje de utilidades que cada uno de ustedes como empresario paga en impuestos cuando le suman no solo el impuesto sobre la renta, sino todos los impuestos adicionales. En Singapur es del 21%, tiene la tasa impositiva más alta, digamos, en el número 216 en el mundo, o sea, está entre los últimos, de los más altos, de los más bajitos. Chile 34%, 158, y Colombia 71.2%, tiene la tasa impositiva número 10 más alta del mundo. Un reto gigante que tenemos, entre otras cosas porque cuando se tratan de abordar estos temas, la gente no los ve con racionalidad, sino que siempre terminan en la arena política y por eso le pierden muy fácil, y algunas personas se atreven a afirmar que bajar el impuesto a las empresas solamente serviría para liberar algo de caja para las empresas, pero aquí vemos que eso pues no es cierto. Y pues viendo estas cifras, ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es la competitividad que tiene Colombia? Tiempo para preparar y pagar impuestos, un indicador bien interesante, porque en Colombia yo siempre he dicho que hay un impuesto indirecto, que es el de no solamente el tiempo, sino también el dinero que tiene que gastar cada uno de ustedes para poder preparar, entender y pagar todo este sistema tributario tan extenso que tiene Colombia. En Singapur se demoran aproximadamente 74 horas al año, en Chile 296, algo más que en Colombia, ahí estamos un poco mejor. Colombia 255 horas, pero ahí tenemos un reto también gigante. Tema de impuestos laborales, cuando se miden porcentaje de ganancias comerciales, Singapur el 17.8, Chile el 5.1 y Colombia el 23.6. Y el número de impuestos que paga una persona en Colombia, en el mundo, en Singapur más o menos 5, en Chile 7 y en Colombia aproximadamente 10. Entonces aquí tenemos unos debates importantes. Ahora, ¿cómo enfrentamos estos tres retos? El tema de la imagen de los empresarios, el tema de los retos que nos deja la pandemia y cómo hacemos para que Colombia tenga mayor libertad económica y esa nueva realidad nos permita estar en el top de los países, produciendo no solamente prosperidad, riqueza, y no también reduciendo la pobreza y construyendo equidad a través de los centros de pensamiento y acción, que es lo que han hecho los países exitosos para poderlo lograr. Ellos no lo han hecho a través de los partidos políticos, porque ahí por la polarización del debate político es imposible construir consensos, y aquí en Colombia lo que necesitamos es construir un acuerdo sobre la importancia que tiene estas ideas de la libertad económica y la importancia que tiene la empresa privada para el progreso y bienestar de todos los colombianos, no solamente los empresarios, que muchas veces se ve así. Por eso es importante la labor de los centros de pensamiento, y en estos 7 minutos que me quedan, quisiera contarles la historia de este señor que ustedes ven aquí. Este señor se llama Sir Anthony Fisher. Él era un empresario, como muchos de ustedes, mediano en el periodo de la posguerra en el Reino Unido, y muy preocupado porque se acaba de perder la elección de Winston Churchill, había ganado el primer ministro Clement Attlee, y se estaban implementando algunas políticas que iban en contravía de la libertad económica del Reino Unido. Decide o piensa montar un partido político, el partido político de los empresarios, que lograra esta reforma de las que acabamos de hablar, que también necesitaba Colombia, la misma estaba necesitando el Reino Unido en su momento. Pero antes de eso, se va a conversar con el entonces premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, quien acaba de publicar su libro Camino de Servidumbre, y le cuenta la idea que este señor tenía de crear un partido político. El profesor Hayek le dijo que sería el peor error que podría cometer, porque es lo que tenía que construir a consensos. En el debate político es imposible, casi imposible, construir consensos. Lo que tenía que montar era un centro de pensamiento que convenciera a todos los ciudadanos del Reino Unido de la importancia de la libertad económica y la importancia de las empresas para el progreso de cada uno de ellos. Cuando hablábamos de crecimiento del PIB y crecimiento económico, eso la gente lo ve abstracto y no lo entiende, sino que hay que empezar a explicar cómo a través de políticas de mayor libertad económica cada una de las ciudadanos del Reino Unido en ese entonces se iba a beneficiar. Él se va de ahí, monta el Institute of Economic Affairs, un centro de pensamiento muy importante en el mundo, quizás uno de los más importantes del mundo a hoy, y ahí empieza ya trabajo a través de panfletos, de entrar a las universidades, en la academia, medios de comunicación, de construir un consenso de importancia de la libertad económica en el Reino Unido, que se mantiene hasta hoy ese consenso, y por eso el Reino Unido es el segundo país de Europa después de Irlanda con mayor libertad económica. Luego en otra conferencia hablamos del caso de Irlanda, que además es bien interesante porque Irlanda tenía indicadores de libertad económica hace 10 o hace 20 años similares a los de Colombia,
y hoy está en el top 4 de los países con mayor libertad económica en el mundo. Margaret Thatcher, cuando se refirió al trabajo que hizo este señor, dijo que ellos eran poquitos, pero tenían la razón y salvaron al Reino Unido, precisamente porque lograron cambiarlo desde la sociedad civil y no desde la política. Y termino contándoles un poco de lo que hacemos en Libertank, porque ese también ha sido nuestro propósito. ¿Cómo logramos superar el debate polarizante que nos tiene hoy sumergido en el debate político y empezamos a construir un consenso alrededor de la libertad económica, entendiendo que la libertad económica es la generadora de progreso para Colombia? Por eso creamos Libertank como un tanque de pensamiento y acción que lo que busca es promover la propiedad de la empresa privada, el libre mercado, la generación de riqueza y bienestar y la reducción de pobreza con ahorro, inversión, emprendimiento y generación de empleo. Es decir, ¿cómo logramos tratar de cambiar la imagen desfavorable que vimos que hoy los colombianos están construyendo sobre los empresarios? Adicionalmente, ¿cómo hacemos para que Colombia tenga mayor libertad económica, para que sobre todo en momentos como este, de una crisis económica tan dura, salgamos muy rápido y además aprovechemos la crisis como una oportunidad para un poco hacer las reformas y reinventarnos un poco a Colombia, de modo que logremos estar en ese top de países exitosos, ese top de países con mayor libertad económica y soñar también con los bajísimos indicadores de pobreza, de generación de riqueza, de equidad y demás que tienen esos países exitosos. ¿Cómo lo hacemos? A través de 4 pilares fundamentales. Primero, el tema de formación del individuo. Eso tiene que tener un componente muy grande de educación, precisamente como les contaba ahorita, porque tenemos, y ahí es igual de importante la labor que tiene cada uno de ustedes como empresarios para formar y explicarle a todas las personas con las que hablan, no solamente a sus colaboradores, a sus proveedores y clientes, sino también a la sociedad en general, qué es lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y por qué es importante. Nuestro segundo pilar se llama oportunidades antipobreza, porque aquí lo que buscamos es, nosotros hoy podemos hacer las mejores campañas, el tema de formación y demás, pero Colombia hoy tiene unos retos importantes en materia de pobreza, especialmente después de esta pandemia. Y yo creo que es hora de que desde el sector privado entendamos que tenemos que devolver esa generación de oportunidades al sector privado casi que exclusivamente, porque hoy lastimosamente la gente para acceder a oportunidades tiene que recurrir al Estado. Muchos de ustedes seguramente y otros microempresarios, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un microempresario que quiera montar un taller de motos en un barrio aquí en Medellín. Si él quiere montarlo, seguramente va al banco, pide la plata prestada, la asesora del banco llora con él, con su historia y demás, pero le niega el crédito y la persona tiene que acceder sí o sí a los recursos que tienen los programas públicos de la alcaldía y demás para poder emprender. Eso termina que él puede terminar saliendo adelante con muchas dificultades porque además no le dan la plata que necesitaba y adicionalmente que el Estado empieza a ejercer cierto control sobre él. Nosotros lo que queremos en este pilar es cómo hacemos para que esas personas no necesiten del Estado para poder salir adelante y además con eso también le aliviamos un poco la carga al Estado en ese sentido para que el Estado pueda invertir más en lo social. ¿Y cómo logramos que a través de un esfuerzo grande de empresarios la persona pueda acceder a capital privado para montar sus emprendimientos? Nuestro tercer pilar se llama acción legislativa y aquí es precisamente cómo buscamos que Colombia tenga mayor libertad económica, especialmente en unos temas que hemos anunciado, pero que el año entrante empezaremos a desarrollarlos más. El tema de flexibilización laboral, salario mínimo por regiones, disminución de costos no salariales, menor carga impositiva a las empresas, porque ya vimos por qué en Colombia no es solamente un tema que permita darle mayor carga de empresas, sino un tema de competitividad y de libertad económica, y el tema de flexibilización de trámites. Y por último, nuestro último pilar estratégico se llama mentalidad pro libertad, y es cómo creamos esas micronarrativas que amplifiquen los mensajes correctos, los beneficios de la libertad económica, cómo le explicamos a cada ciudadano en un lenguaje sencillo, fácil de entender, moderno, para dummies, por ejemplo, qué es una empresa, cómo funciona, por qué son importantes las empresas y por qué entre todo lo que debemos buscar es que Colombia tenga más y más y más empresas. Esto lo hacemos a través de una serie de influenciadores reales, animados, tema muy fuerte en redes sociales porque como les conté ahorita, pues el problema en el que tenemos que inundar las redes sociales de contenido a favor de la libre empresa y de las empresas y contar
todo lo que ustedes hacen, porque además todos ustedes son unos héroes, especialmente en esta pandemia, y contarlo 1.000.000 de veces para que los colombianos lo puedan entender y podamos revertir esa tendencia, la imagen que tenemos. Pero esto no lo podemos hacer solos, y por eso es importante, Libertad, que es solo un centro de pensamiento. En Colombia hay otros más que están haciendo la tarea, trabajar también en llave con los gremios, con ACOPI, con la ANDI, con todos los gremios, con las cámaras de comercio, con todas las asociaciones de profesionales, con todos juntos, digamos, aplicando lo que llaman la división del trabajo, pero por un mismo objetivo, que el objetivo debe ser solo construir un gran consenso y un gran acuerdo en Colombia sobre la importancia que tiene la libertad económica para lograr sacar rápidamente a Colombia adelante, reducir la pobreza, construir equidad y que las nuevas generaciones puedan vivir felices en Colombia. Con eso termino. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos. Si me quieren contactar, pueden visitar nuestra página libertank.com, pueden escribirme a camilo.guzmán@libertank.com, pueden llamarme al 300-211-2228. Muchísimas gracias y espero pues que les haya gustado esta presentación.